Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 471 al 475. Cuando Dark condujo a Tiffany y a los demás a la habitación contigua, Sosia seguía desconcertada por la semielfa que tenía delante. Sosia, la reina de los elfos, parece ser una de tus lejanas mayores, le presentó Dark a la algo reservada a Tiffany. Desde su llegada a Yggdrasil, Tiffany había estado bastante nerviosa, pues era la primera vez que conocía a tantos de su especie. Si los semielfos y los elfos pertenecían a la misma raza era aún discutible. Sin embargo, al menos en apariencia, los semielfos y los elfos eran casi idénticos en comparación con los humanos. Tú, hola, tartamudeó Tiffany, mirando a la imponente anciana elfa que tenía delante. Ah, ¿sí? ¿Dónde conseguiste a esta semielfa? ¿Tienes sangre real? ¿Eres descendiente de alguna de mis hermanas? Sosia, que había estado leyendo tranquilamente sobre este mundo en su casa, mostró una expresión intrigada al ver a Tiffany y percibir su linaje. Dejó el libro y se acercó a Tiffany. No sé nada de eso, pero puedo adelantarte que esta niña es una de las usuarios del vacío. ¿Eh? Sosia se sorprendió. Nunca imaginó que la raza élfica algún día tendría un usuario del vacío. Nunca había existido un precedente de una raza mágica con un usuario del vacío. El poder de Tiffany provenía de la sangre humana que llevaba dentro. De acuerdo, ella y los niños que adoptó se quedarán en Yggdrasil. Como eres mayor que ella, está bien dejarla a tu cuidado, ¿verdad? Sí, no te preocupes, la protegeré. Sosia le hizo un gesto con la mano a Dark. Si Dark no hubiera revelado la identidad oculta de Tiffany como usuario del vacío, Sosia podría no haberse preocupado mucho por ella, tratándola como a una elfa común y corriente. Pero como Dark lo había mencionado, Sosia, naturalmente, no podía permanecer indiferente. Como mínimo, tenía que conseguir que Tiffany viviera cerca de su casa, o incluso con ella. Sin embargo, el resto era irrelevante para Dark, así que regresó al mundo mágico. Aún tenía que viajar a Rumanía para traer de vuelta a ese maldito Papa y encerrarlo en el Pokémon Impel Down. Cuando Dark llegó al Palacio Real rumano, se quedó atónito por un momento. No está mal tu actuación, Jichen. Dark, flotando en lo alto, miró al rey, que lo miraba con la mirada perdida, como un tonto, y lo elogió. De no ser por sus poderes psíquicos y su aura, quizá no se habría dado cuenta de que ese tipo estaba actuando. Bienvenido, Dios mío. Al oír la voz de Dark, Jichen se arrodilló y hizo una profunda reverencia a la velocidad del rayo. Esta velocidad de reacción incluso le hizo creer a Dark que dominaba el haki de observación. Llévame a ver al Papa, déjame ver qué te ha hecho. No te preocupes, Dios mío, sigue vivo y coleando, no le falta ni un pelo. Sin tu orden, ¿cómo me atrevería a quitarle la vida? Jichen no se atrevió a mirar a Dark a los ojos, sino que se levantó cabizbajo y le abrió el paso. Dark siguió a Jichen hasta el cuarto sótano del Palacio Real. Todo el espacio estaba oscuro y húmedo, sin más luz que unas pocas velas tenues. Pasar demasiado tiempo en un lugar así sin duda causaría problemas psicológicos. Señor, el Papa está dentro. Es un poco sucio y desordenado, con algunos duendes feos y despreciables. Por favor, no entre. Lo sacaré, dijo Jichen respetuosamente, guiando a Dark hacia una puerta. La entreabrió y entró. Temía que la escena del interior manchara la vista de Dark. Lo que no sabía es que Dark ya había usado su poder mental para sondear la situación. A veces, tener un sentido de percepción demasiado agudo no es necesariamente bueno, frunció Dark, con la mejilla izquierda crispada. Dentro había más que el Papa y algunos duendes. También estaba la reina, un sabueso demoníaco gigante, 2 monstruos con tentáculos, 3 slimes y un montón de extraños artefactos mágicos que dejaron a Dark completamente desconcertado. Quizás por orden de Dark, el estado del Papa era mucho mejor que el de la reina. El cuerpo de la reina estaba repleto de cosas, incluso algunos seres vivos, y deliraba por completo, babeando constantemente.
Dark negó con la cabeza, reduciendo su rango de percepción a 2 metros a su alrededor. Ichen no se atrevió a hacer esperar a Dark, pero tampoco se atrevió a dejar que el inmundo Papa apareciera ante él. Lo limpió en un minuto, lo bajó de la cruz y lo sacó arrastrándolo por el pelo. Kami-sama, te traje aquí. Una vez que el nuevo rey ascienda al trono en Goria, te unirás a la alianza. Sí. Ichen se arrodilló, obedeciendo por completo las órdenes de Dark. Aunque había oído la impactante noticia de un nuevo rey en Goria, permaneció imperturbable, como si no hubiera oído nada. No sabía quién sería el nuevo rey, pero serían colegas después, y habría muchas oportunidades de conocerlo. ¿Tú? El Papa finalmente pareció recobrar el sentido, levantando la cabeza para mirar a Dark. Abrió la boca, con la voz ronca, como si fuera a decir algo. Bofetada. Cállate. ¿Te atreves a hablar con mi Dios? Solo sirves para oler sus gases. Enfurecido, Ichiro abofeteó al Papa con fuerza, haciéndole escupir sangre. Dark se quedó sin palabras. Agitó la mano con indiferencia y agarró al Papa, dirigiéndose hacia la isla Pokémon. Ichiro permaneció arrodillado durante 3 minutos más antes de levantarse, darse la vuelta y entrar en la habitación secreta para comenzar su juego. Que alguien traiga el jabalí que nos entregaron esta mañana. Quiero ver qué clase de cosa tan fea es el hombre jabalí. Prisión Pokémon. La seguridad de esta gran prisión supera con creces la de Impel Down en el mundo de One Piece. Impel Down se ha convertido en una rama de la fuerza de seguridad en el paraíso. Quienes cometen delitos menores son arrestados, interrogados, multados, detenidos y se decide su destino, si son enviados o no a la prisión Pokémon. Impel Down tiene posibilidades de ser asaltado. Al fin y al cabo, en el mundo de One Piece, la fuerza de todos no se ve reprimida. Esos poderosos humanos al menos tienen la oportunidad de atacar Impel Down. Pero la prisión Pokémon es solo un sueño. En la isla Pokémon, casi todos son iguales. A menos que alguien haya obtenido el reconocimiento de un Pokémon legendario y heredado habilidades especiales, todos los demás siguen siendo considerados personas comunes. Incluso los humanos más fuertes del exterior solo pueden confiar en su físico superior y su amplia experiencia en combate para enfrentarse a múltiples oponentes. En otras palabras, las únicas fuerzas disponibles para atacar la prisión Pokémon en la isla Pokémon son Pokémon y armas tecnológicas. Sin embargo, bajo las restricciones actuales de la Liga Pokémon, las armas cuerpo a cuerpo son aceptables, pero las armas de fuego son esencialmente contrabando. Todos deben entregar las armas de fuego o enfrentarse a una pena de prisión de entre unos pocos días y varios años, según las circunstancias. Además, la prisión Pokémon cuenta con una ubicación geográfica inigualable. Está situada justo debajo de la zona Safari, en el fondo marino. La diosa del agua salada y la diosa del hielo Lapras pasan con frecuencia por allí. Arriba, la zona Safari está controlada por una multitud de Pokémon y Tiranitar. No muy lejos de ambos lados se encuentran las bases de la Armada y la Fuerza Gargantuarina. No muy lejos, en la costa, se encuentra la base de la Liga Pokémon. Incluso ignorando las numerosas figuras poderosas dentro de la base y Ciudad Liga, Regigiras, ubicado bajo la base de la Liga, es una existencia que ningún humano puede desafiar. Rodeada de tales capas, la prisión Pokémon es indudablemente inexpugnable. Intentar atacarla sería una completa insensatez. Dark, cargando al Papa, le explicó todo sobre la prisión Pokémon. Usó su aura para sentir cómo la esperanza del Papa se desvanecía gradualmente en agua estancada. Irás al 7º nivel, si no quieres morir accidentalmente, dijo Dark, decidiendo el destino del Papa para el resto de su vida. Al igual que Impel Down, la prisión Pokémon también tiene niveles. Hay 18 niveles en total. Cada nivel corresponde a un tipo de Pokémon, y cada nivel está protegido por un Pokémon de ese tipo. La diferencia de fuerza entre los Pokémon guardianes en cada nivel no es significativa. La razón por la que, a menor nivel, más doloroso se vuelve para los prisioneros se debe principalmente a la influencia ambiental correspondiente a cada tipo. Por ejemplo, las 3 capas inferiores son veneno, agua y superpoderes, respectivamente. La capa de veneno está llena de niebla tóxica. Los prisioneros experimentan constantemente diversos tipos de dolor debido a estas toxinas.
picaduras de hormigas, dificultad para respirar, hipertensión, dolor insoportable en todo el cuerpo. Cualquier cosa puede ocurrir, e incluso simultáneamente. Incluso su comida está contaminada con diversos venenos. La capa de agua está completamente llena de agua de mar. El agua de mar retrocede cada 3 minutos durante 2 segundos. Esto significa que los prisioneros tienen que soportar el dolor de contener la respiración bajo el agua durante 3 minutos interminables, con solo 2 segundos de agua en retroceso para respirar. El único alimento disponible para los prisioneros en esta capa son espinas de pescado. Si se pinchan la garganta o la tráquea al comer una, será muy doloroso. La última capa de superpoderes está vacía. Todo el dolor aquí es causado por Pokémon con superpoderes. Estos hipnotizarán a los prisioneros, hundiéndolos en un ciclo interminable de desesperación. Todo el dolor de las 17 capas anteriores se puede experimentar en este entorno, y muchos más tipos de dolor pueden aguardar. Los prisioneros de este nivel pronto sufrirán una crisis mental y quedarán mentalmente incapacitados, lo que los hará inmunes a la hipnosis de los superpoderes. La única opción es ascenderlos, obligándolos a soportar dolor físico. El Papa reside en el 7º nivel, la capa rocosa. Este nivel está lleno de interminable arena amarilla. Los prisioneros no experimentan dolor directo, y la situación no era tan grave cuando entraron. Sin embargo, en este nivel, los prisioneros no tienen comida, solo arena arrastrada por el viento. Se les proporciona agua en un vaso de 100 mililitros de aguas residuales cada 24 horas. La prisión Pokémon de Sao. Cuanto más bajo se desciende, mayor es la probabilidad de morir. Entrar en los niveles más bajos de la prisión Pokémon es prácticamente una sentencia de muerte. En los niveles más altos, hay muchas más posibilidades de sobrevivir a la sentencia y ser liberado. Dark encarceló al Papa en la prisión Pokémon porque era relativamente seguro y debilitaría su voluntad, destruyendo gradualmente cualquier esperanza de escape y obligándolo a desistir. Antes de irse, Dark dio instrucciones específicas a los guardias para asegurar la supervivencia del Papa. Es hora de comprobar la situación en Tabal, murmuró Dark, desapareciendo de nuevo. 20 de octubre, año 3 del calendario de la Liga. Batalla contra la ciudad flotante, Neo Aincrad. Esta ciudad de acero que flotaba en el cielo fue reportada a varios mundos por Morgas 2 días antes. Sin embargo, la naturaleza y la forma de su existencia no causaron mucho revuelo. Como mucho, hicieron que la gente se maravillara ante el alcance del avance tecnológico. Al fin y al cabo, las islas del cielo ya existen en el mundo de la navegación, y los ninjas que llegaron a la isla Pokémon también conocían Ciudad Ángel, una ciudad suspendida en el cielo. La diferencia radica en que Ciudad Ángel se sustenta sobre nubes especiales y se apoya en las maravillas de la naturaleza. Aincrad, en cambio, es una ciudad suspendida en el aire gracias a su poder tecnológico, basado en el ingenio humano. Lo que hace mundialmente famosa a esta ciudad flotante son sus reglas del juego. Cada piso tiene un jefe, el guardián del piso. Estos guardianes son psicólogos y expertos en microexpresiones, reclutados especialmente por Kayaba Akiko. Este también equipa a estos guardianes con herramientas tecnológicas especiales para observar a los retadores, con el fin de determinar si un entrenador está cualificado para lanzar un desafío. No cualquiera puede desafiar a los guardianes del piso. Para desafiar a un guardián del piso, hay que cumplir las tareas asignadas por este y demostrar su valía. Se asignan diferentes tareas a los distintos tipos de entrenadores, pero esto no es para complicarles la vida. Es una verdadera prueba. Superar la prueba permite al entrenador demostrar sus cualidades o adquirirlas. También es posible que el entrenador posea esta cualidad, pero el Pokémon no. En esta prueba, el entrenador debe ayudar a su Pokémon a adquirirla. Una vez que tanto el entrenador como el Pokémon la posean, el desafío puede comenzar. Para ascender al siguiente piso, el entrenador debe derrotar al guardián del piso y obtener su ficha de acceso al ascensor. Hay 10 pisos en total. Al llegar al 10º piso, se encontrará con el Pokémon único que solo se encuentra allí, el elemental de tierra. Tras derrotar al guardián del último piso, Lord Kayaba Akiko, se puede hacer una solicitud. Si Kayaba Akiko puede cumplirla, la solicitud se acepta. De lo contrario, se solicitará un reemplazo. Por supuesto, el entrenador puede abandonar Aincrad durante el desafío.
El registro del desafío se guarda durante un año, lo que permite al entrenador regresar al piso más alto alcanzado en cualquier momento durante el año. Sin embargo, si ha transcurrido más de un año, el registro se reiniciará. Esta es una torre de entrenamiento para todos los entrenadores. La mejora tanto para entrenadores como para Pokémon es integral, no solo en fuerza, sino, sobre todo, en sinergia, cualidades y otros aspectos latentes. En el futuro, mucha gente vendrá a este lugar no por las recompensas, sino simplemente para superarse. Incluso podría haber turistas. Después de todo, las noticias de Morgan mencionaban que aquí hay razas imposibles de encontrar en el exterior. Kirito y Asuna vinieron hoy al castillo de batalla a hacer turismo. De camino al torneo de batalla y al torneo de coordinación, Kirito y Asuna se sorprendieron al ver a Aincrad en el periódico y corrieron hacia allí. Este es prácticamente el pueblo de origen, dijo Kirito, caminando por el primer piso del castillo de batalla, contemplando el paisaje familiar, con una extraña sensación creciendo en su corazón. Sí, no esperaba volver aquí. Es como volver a Sao, comentó Asuna con cierta emoción. El pueblo de origen es increíblemente especial para jugadores como ellos de Sao. Es donde empezó todo, el comienzo de su año, y el lugar donde se encontraron por primera vez con Pokémon. Sin embargo, lo que les llamó la atención no fue solo la reaparición de Aincrad. También apareció Kayaba Akiko. Eso los impactó aún más. No sabían que Kayaba Akiko seguía vivo, pues en el mundo real se había demostrado que se había suicidado en casa. Pero tras ver el artículo del periódico, la identidad del Lord revelada. Tuvieron que admitirlo. Este era, en efecto, Kayaba Akiko. Solo este hombre podía recrear a Aincrad. Así es, ya que todos podemos venir aquí, ¿por qué no puede Kayaba Akiko, el creador de Sao? Kirito guió a Asuna por la calle, observando a la gente ir y venir como si fueran jugadores. Weavile y Heracross los seguían sin rumbo. Weavile tenía que vigilar de cerca a Heracross. A veces, cuando un Bulbasaur o un Ivysaur pasaban cerca, Heracross se embriagaba con su aroma y, aturdido, abrazaba el capullo de su lomo y lo chupaba. Kirito y Asuna habían sido regañados muchas veces por otros entrenadores por esto. Claro que también hubo quienes se hicieron amigos inesperadamente, pero no muchos. Sí, hablando de eso, quizás tengamos que agradecerle por llegar a este lugar y conocer a tantos Pokémon. Asuna asintió, mirando a un PNJ en una tienda cercana. Hablando de eso, nunca pensé que las chicas gato realmente existieran en este mundo. Sí, pensé que los gatos de la tribu Mink eran las legendarias chicas gato. Me decepcionó bastante, ya que no soy fan de los furry. Kirito lo miró y asintió con una expresión de alivio en su rostro. ¿Tan interesado en las chicas gato? ¿Debería subir y conseguir su información de contacto para ti? No, solo y... Kirito rápidamente agitó la mano, explicando, al ver el tono sarcástico de Asuna. Está bien, solo te estaba tomando el pelo. Vamos, intentemos subir. Sí, veamos si podemos ver a ese tipo. Hay algunas cosas que quiero preguntarle en persona. Kirito asintió con seriedad, luego miró hacia el cielo en el primer piso. Ciudad Yggdrasil, el hogar de Madara. Ay, Kirito y Asuna ya deben de haberse ido. ¡Qué envidia! Yo también quiero ir. Gimió Lisbeth, acurrucada en los brazos de Kibu. Bueno, ya van a empezar, ve para allá. Kibu palmeó la cabeza de Lisbeth con impotencia y señaló al equipo de rodaje que esperaba en la puerta. Lo sé, de todas formas solo soy un personaje secundario, no conseguiré ninguna escena si me voy ahora. Algún día serás una gran estrella. Kibu le dio un codazo en la frente a Lisbeth. Lisbeth se puso de puntillas y le dio un beso enorme a Kibu, luego se dio la vuelta y corrió hacia el equipo de rodaje. La carrera actoral de Lisbeth había comenzado. Con la ayuda secreta de Izuna, se unió al elenco de la actriz emergente Kazuha Koyuki y se convirtió en actriz de reparto. Ahora, el equipo se preparaba para grabar una serie dramática. Un drama romántico de Pokémon llamado Tu Mentira en junio. Los protagonistas masculinos y femeninos fueron Gallade y Kazuha Koyuki. La historia gira principalmente en torno a Koyuki Kazahana, una chica que aspira a convertirse en coordinadora, quien conoce a su compañero y amante de toda la vida, Gallade, en la ciudad de la naturaleza.
Este drama se desarrolla mientras Koyuki emprende su camino para convertirse en coordinadora, y la entrenadora y el Pokémon desarrollan sentimientos mutuos en el camino. Sin embargo, se ven obstaculizados por las normas sociales, incapaces de expresar abiertamente su amor o incluso confesar sus sentimientos. Una historia de amor desgarradora. Lisbeth e Ironide interpretan a los formidables rivales de Koyuki. Se encuentran entre los personajes con más tiempo en pantalla de toda la serie. Si Lisbeth e Ironide tienen un buen desempeño, tal vez podrían formar su propio equipo de producción para filmar lo que quieran a continuación. Sin embargo, para filmar, primero se necesita un buen guión. Se dice que un escritor de League City, bajo el seudónimo de Ero, ha publicado recientemente un libro muy popular, que se vende como pan caliente entre los jóvenes. Lisbeth planea ir a preguntar más tarde. A Ciudad Liga. Por suerte, ahora vive como una esposa y madre dedicada. Durante el día, trabaja en la frutería de al lado, y por la noche, espera a Zack, que trabaja en la Liga Pokémon, para cenar juntos. Estos jugadores que dejaron Sao comparten una tendencia común. Poco a poco empiezan a ver la vida en la isla Pokémon como la vida real, mientras que el juego en la Tierra es una basura. Básicamente, siempre que tienen tiempo, Sachi y Zack vienen a la isla Pokémon, incluso si pueden verse en persona. Aunque tengan que estar separados y trabajar por separado, ambos sienten que la vida en la isla Pokémon es mucho más interesante. Cae la noche. Suena el timbre. Sachi, en pantuflas, corre feliz a abrir la puerta. Bienvenido de nuevo, tía. Sachi da la bienvenida a Zack a casa con voz suave y un suave abrazo. Ya estoy en casa, Sachi, responde Zack, sonrojado. Todavía le da un poco de vergüenza llamar a Sachi cariño. Bubble tilde. Burbujas flotantes se arremolinan a su alrededor, riéndose disimuladamente de la expresión de Zack. Zack, ¿viste el periódico de hoy? Sí, ¿te refieres a Aincrad? Sachi, ¿vas a ir? Sí, quiero ir con Zack y los Pokémon. Sachi asintió vigorosamente. Eso es Aincrad, un lugar con un significado especial para ellos, los jugadores. Bueno, entonces pediré un día libre mañana e iremos juntos. De acuerdo. 31 de octubre. Han pasado más de 2 semanas desde la llegada de Dirk a Goria. 3 semanas atrás, el ejército de Goria alzó la bandera de apoyar al legítimo heredero al trono. La ideología que promovían era simplemente que Tabasa era el legítimo heredero al trono y que Joseph no era más que un usurpador incapaz de usar magia. Esta idea fue aceptada por casi el 90% de los nobles de Goria, quienes también expresaron sutilmente su descontento con Joseph. Joseph nunca había revelado abiertamente su identidad como mago del vacío. Por lo tanto, la mayoría seguía pensando que Joseph era un inútil sin talento mágico, hasta el punto de que muchos sospechaban que Joseph era hijo adoptivo de la familia Orreia. Sin embargo, ahora que nadie en la familia Orreia tenía influencia alguna, y Joseph se había convertido en rey, todos solo pensaban en ello en sus corazones, sin atreverse a preguntar ni investigar. Los nobles de Goria obedecían las órdenes del rey, no las de Joseph. Incluso si un cerdo se sentara en el trono, mientras fuera noble, obedecerían sus órdenes. A menos que este cerdo hiciera demasiadas cosas perjudiciales para los intereses de Goria, como los padres de Albion y Welsh, los nobles seguirían honrándolo como rey. Sin embargo, a los nobles les preocupaba enormemente su reputación, incluso más que su valor real. Que se burlaran de su rey llamándolo cerdo en público era algo que los nobles no podían tolerar. Para ellos, José era apenas mejor que un cerdo. Desde la antigüedad, los reyes de Goria eran conocidos como conquistadores agresivos. Hasta la aparición del rey incompetente José. José había logrado mucho en secreto, y su ambición superaba la de cualquier rey de Goria anterior. Principalmente porque dedicaba la mayor parte de su energía y tiempo a descubrir cómo tratar con el Papa, parecía inactivo, lo que le valió el título de rey incompetente. Este título, rey incompetente, siempre ha sido motivo de resentimiento para los nobles de Goria. Por lo tanto, cuando el dragón, acompañado del ejército Gren, difundió su ideología y demostró el linaje real de Tabasa y su talento para la magia del viento, persuadieron fácilmente a la gran mayoría de los nobles a unirse a sus filas. Algunos nobles sin duda sabían la verdad, que Joseph era descendiente de la familia Orreia. Pero optaron por fingir que no lo sabían.
Después de todo, había surgido una mejor opción. Tabasa, después de todo, era la hija del anterior heredero al trono, una verdadera princesa Goria y heredera al trono. Joseph, por otro lado, nunca había sido mencionado como un posible heredero al trono por el antiguo rey. Aunque ahora era rey, era un usurpador no reconocido por el rey anterior. Esta reputación era desagradable y, sutilmente, había llevado a que los nobles gorios fueran ridiculizados por nobles de otros reinos. Las numerosas quejas que habían soportado a causa de este rey incompetente se habían acumulado poco a poco, hasta que ahora finalmente tenían la oportunidad de estallar. Esto fue absolutamente inesperado para Joseph. Nunca imaginó que los tres reinos formarían una alianza para presionarlo a abandonar el país, ni que Tabasa recibiría la ayuda del coloso que era el ejército Gren. De lo contrario, la situación en Goria no habría cambiado. Joseph podría esperar fácilmente la oportunidad de deshacerse de su título de rey incompetente y así ganarse el corazón de todos los nobles de Goria. En ese momento, el trono de Joseph estaría firmemente en sus manos, y sus descendientes se convertirían en los herederos legítimos, los descendientes directos de la familia Orreia. Sin embargo, esta situación ciertamente no ocurrirá ahora. La situación general, en Goria, ya está resuelta. El 90% de los nobles ahora están del lado de Tabasa, y el 10% restante observa. Casi ningún noble está dispuesto a apoyar a Joseph. Dicho sin rodeos, Joseph no ha demostrado ninguna fortaleza ni ventaja, lo que hace imposible ver los beneficios de apoyarlo para que continúe como rey ni las ventajas para el desarrollo del reino. Las ventajas de Tabasa en realidad son solo su talento mágico y su visible linaje real. Hay dos razones principales por las que los nobles la apoyan. Una es el linaje en este entorno mundial tradicional, que es muy valorado por los nobles. El linaje de Tabasa representa al menos el 70% del apoyo que recibe. La otra razón, que representa alrededor del 25%, es la existencia del ejército Gren. A los ojos de muchos nobles, el ejército Gren era simplemente el ejército privado de Tabasa. Para cultivar un ejército privado tan poderoso, Tabasa debe poseer ventajas y fortalezas que aún no habían descubierto. Estos dos aspectos fueron las razones por las que Tabasa obtuvo apoyo. En Goria, aparentemente tranquila, se había tendido una trampa en secreto, esperando que Joseph cayera en ella. Los nobles no matarían a Joseph. Después de todo, independientemente de la verdadera identidad de Joseph como realeza, al menos ostentaba el título de realeza, lo que significa que nadie excepto el nuevo rey Tabasa podía torturarlo. Joseph, lejos en la frontera, desconocía por completo todo esto. Goria y Garmania compartían frontera. Los dos reinos más grandes dividían directamente la parte oriental del continente, ocupando vastos territorios sin prácticamente ninguna zona neutral, a diferencia de las regiones central y occidental. Por lo tanto, el lugar de encuentro entre José y Diocleciano también estaba en la frontera entre ambos países. José había llegado ese mismo día, mientras que Diocleciano, como invitado, aún no había llegado y probablemente necesitaría 1 o 2 días más. Mientras José esperaba con cierta ansiedad, una mujer de cabello largo, liso y negro entró en su oficina. Mi señor, parece que ha habido problemas en la capital, informó Sheffield a Joseph en cuanto entró en la oficina. Sheffield, la enigmática belleza de Goria, aparentemente la secretaria del incompetente rey, era en realidad su familiar. Uno de los 4 legendarios familiares del vacío, Misnitron, la mente de Dios. Sin embargo, esta supuestamente de Dios no significaba que Sheffield poseyera una mente excepcionalmente aguda e inteligente. La mente de Dios simplemente le permitía usar todos los artefactos mágicos del mundo sin incurrir en ningún gasto más allá de energía mágica. Esta habilidad era a la vez poderosa y débil. En manos de un hombre pobre, sería completamente inútil. Pero en manos de un rey como Joseph, era increíblemente poderosa. Especialmente artefactos mágicos prohibidos, que Sheffield podía usar con facilidad, como artefactos mágicos ordinarios, sin perder efectividad. En cuanto a la inteligencia de Sheffield, era imposible de discernir. Como Sheffield casi nunca tenía pensamientos propios, básicamente no usaba su cerebro, como una máquina que solo recibía instrucciones y cumplía las órdenes de Joseph. Sin embargo, su situación es diferente a la de Yichen, quien fue hipnotizada y manipulada. La mente de Sheffield está perfectamente clara.
Su obediencia a Joseph se debe a su amor incondicional, profundamente enamorada de él, incluso dispuesta a sacrificarse por él. ¿Qué pasa? Joseph frunció el ceño. Anticipó que algo sucedería durante su viaje al extranjero. Pero no esperaba que fuera tan importante como para que Sheffield viniera específicamente a verlo. Normalmente, si Sheffield podía manejar algo, no se molestaría en informarlo. Pero ahora que Sheffield había llegado, significaba que había ocurrido algo fuera de su control y expectativas, lo que inquietaba a Joseph y le hacía sospechar que alguien estaba orquestando en secreto su viaje al extranjero. Casi todos los artefactos mágicos que usé han sido destruidos, y los pocos que aún son efectivos son de poca utilidad. La expresión de Sheffield también era sombría. Le preocupaba que su fracaso decepcionara a Joseph. ¿No quedó ni una sola muñeca? Sí. Sheffield asintió. Las muñecas mágicas eran una de sus herramientas mágicas. Había activado más de 100, manteniéndolas ocultas por toda la capital de Goria para vigilar en secreto a todos los nobles. Sin embargo, hacía unos días, estas muñecas mágicas fueron eliminadas una a una. Al principio, Sheffield pensó que se trataba de un accidente, ya que las muñecas eran eliminadas muy lentamente. No fue hasta más tarde, cuando decenas de muñecas fueron asesinadas a la vez, que se dio cuenta de que alguien lo hacía deliberadamente. Probablemente estaban investigando las características de esas muñecas y buscando los escondites de las demás. Sin embargo, Sheffield no entró en pánico en ese momento. Usó otras herramientas mágicas para investigar la situación o averiguar quién era el responsable, pero todas fallaron. Casi todas las herramientas mágicas que activó fueron destruidas. Ni siquiera el incienso mágico que colocó en la habitación de Joseph se salvó. Parece que algo grave ha sucedido en la capital. Joseph levantó la mano y se pellizcó la barbilla. Su respiración se volvió pesada. Mi señor, deberíamos regresar. ¿No es demasiado peligroso? No regresar es aún más peligroso. Quizás intentan obligarme a salir y matarme. Quizás Diocleciano también forma parte de plan. ¿Podría alguien estar aprovechando esta oportunidad para tendernos una emboscada? Oh. El rostro contemplativo de Joseph se tornó cada vez más feroz. Naturalmente desconfiado y cauteloso, comenzó a considerar todo tipo de posibilidades, sintiendo que ya ningún lugar era seguro. Mi señor, gritó Sheffield con cierta preocupación. Joseph salió de su ensoñación, pensando unos minutos antes de hablar. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Volvamos a la ciudad. Pero, no pasa nada, la capital es mucho más segura que fuera. Esa era la opinión de Joseph. Lo considerara como lo considerara, sentía que algo andaba mal con Diocleciano. Después de todo, sentía que lo habían obligado a abandonar el país. En otras palabras, alguien quería que se fuera al extranjero por negocios. Una vez que se fue, solo le quedaba una cosa por hacer: reunirse con Diocleciano. Pensándolo así, Diocleciano era la persona más peligrosa. Realmente subestimé a este cobarde. Joseph, quien echó al inocente de inmediato, corrió hacia la capital con Sheffield sin parar. Sheffield usó todo tipo de objetos mágicos. Con la aeronave mágica y la piedra de poder mágico, Sheffield pudo controlar la aeronave mágica para volar por el cielo indefinidamente. El lado de Dark ahora prácticamente ha vuelto a la normalidad en la isla Pokémon. Tras trabajar como profesor en la Academia de Magia durante un tiempo, Dark siente que aún tiene algo de experiencia enseñando, así que suele llamar a sus 3 estudiantes, Luffy, Naruto y Sdeak, para practicar los fines de semana. ¡Qué hambre! Quiero comer. Comer carne. Naruto y Sdeak miraron con impotencia a Luffy, quien estaba desplomado en el suelo aullando. El apetito de Luffy ya era grande, pero después de obtener el poder del aura, se volvió aún más grande, y come 6 o 7 veces al día. Si no fuera por los altos salarios de Garp y Dragón, la familia Mono probablemente se habría arruinado. Cómete esto. Dark sacó una pequeña caja cilíndrica de su bolsillo y derramó un cubo Pokémon rojo oscuro y transparente. ¡Guau! Un cubo Pokémon. Luffy miró el cubo en la mano de Dark, abrió la boca de par en par y se abalanzó. Parecía que iba a tragarse la mano entera de Dark. Pero Dark ya era bastante hábil en esto. Lanzó el cubo Pokémon a la boca de Luffy con indiferencia y lo inmovilizó en el sitio. Oye, Luffy, ¿por qué comes comida Pokémon?
Naruto se rascó el pelo de punta. Aunque los cubos Pokémon están hechos de diversos materiales comestibles, y los humanos no tendrían ningún problema en comerlos, es raro que los entrenadores los consuman específicamente. Después de todo, los cubos Pokémon se clasifican como comida Pokémon, snacks Pokémon, y solo se pueden encontrar en estas dos secciones, incluso en la tienda de la amistad. Pero a Luffy no le importaba nada de eso. Cualquier cosa que se llevara a la boca le daba igual. Para Luffy, que puede comerse a Crocodile, Cracker, Gaspar de la película, Chopper y Lily con su mini fruta, un simple cubo Pokémon no es nada. Uf. Tras tragarse el cubo Pokémon entero, Luffy se desplomó al suelo, agarrándose el estómago y gritando: ¡Qué lleno! Estoy lleno. Esos son cubos Pokémon especiales para Munchlax. 2 son suficientes para llenarlo. Recuerdo que Munchlax suele comer más de 100 kilogramos al día, ¿verdad? Sdeat recordó lo que había aprendido en la escuela y rompió a sudar frío. En otras palabras, el Pokémon que Luffy acababa de comerse equivalía a 50 kilogramos de comida super comprimida. En el mundo de los piratas, ese peso no sería nada, y mucho menos para el Luffy del futuro. Incluso el Luffy actual probablemente podría comer eso. Pero esto es la isla Pokémon. Como la fuerza de todos es limitada, su gasto energético físico también se reduce considerablemente, y la energía y los nutrientes que necesitan reponer son mucho menores. Por lo tanto, la gente del mundo de la vela suele comer menos después de llegar aquí, e incluso algunos del mundo ninja que solían comer mucho comen menos. Por ejemplo, Hinata, que podía comer al menos 10 tazones de Ichiraku Ramen en el mundo ninja, solo puede comer 3 o 4 tazones como máximo después de llegar a la isla Pokémon. Sin embargo, en estas circunstancias, Luffy comió 50 kilogramos de comida y solo se sintió un poco lleno. Increíble. Incluso Naruto, que no es bueno en matemáticas ni tiene noción de números, miró a Luffy con incredulidad. Bueno, después de todo, Luffy se centra principalmente en la energía física, y el poder del aura también consiste en el consumo y uso de energía física, así que es normal que tenga hambre fácilmente. A Dark no le sorprendió la situación de Luffy. Su apetito también aumentó considerablemente tras obtener el poder del aura, pero más tarde obtuvo el poder de la tierra, que le permite extraer energía natural de la tierra para reponer las necesidades de su cuerpo. Al igual que Naruto. Aunque se enfrentaba a la misma cantidad de entrenamiento todos los días, su apetito no aumentó. El nivel de poder de la tierra de Naruto era muy bajo, probablemente solo NVL1, y sus diversos efectos eran muy débiles. Ni siquiera alcanzaba el nivel donde Dark podía restaurar su fuerza vital absorbiendo energía natural. Sin embargo, absorber un poco de energía natural podía reducir el efecto de obtener energía a través de la comida. El apetito de Sdeat también había aumentado considerablemente. Sdeat solía necesitar mucha energía mental al entrenar sus superpoderes, y comer no era la principal forma de recuperarla. Descansar y dormir lo eran. Pero comer podía mantener el ritmo al que estos métodos restauraban la energía mental, evitando que disminuyera por el hambre. Muy bien, es casi la hora de comer. Vengan ustedes dos a comer también. Dark sonrió a los 3 pequeños y luego acercó a Naruto y Sdeat. Maestro, ¿se está cocinando?, preguntó Sdeat expectante, levantando la vista. Estaba tan expectante porque sabía que Dark era un buen cocinero. O mejor dicho, ningún criador tenía malas habilidades culinarias. El centro de cría Pokémon requiere habilidades culinarias para preparar diversas comidas Pokémon. Cocinar para Pokémon no es muy diferente a cocinar para humanos. Los humanos y los Pokémon pueden comer la comida del otro, aunque el sabor puede variar. Como criador de nivel máximo, las habilidades culinarias de Dark son excepcionales por naturaleza. Genial. Naruto saltó felizmente, consciente también de ello. Yo, todavía puedo comer. Luffy, que yacía en el suelo, se levantó tembloroso. Dark le creyó. Como Luffy digería muy rápido, volvería a tener hambre poco después de activar su aura. Después, Dark llevó a los 3 pequeños al criadero. Siempre había vivido allí y casi nunca había estado en la isla Pokémon. Las pocas veces que lo habían invitado a pasar la noche en casa de otros se debían a esto. Había bastantes personas como él, como Robin, Monet, Bon Clay y Bellamy, que estaban más acostumbradas a estar con gente conocida en lugares conocidos. Personas como Tesoro y Estella, Kayaba Akihiko y Rinko Kamishiro, Kuma, Madara e Izuna, que tenían sus propias familias, vivían fuera.
Por supuesto, también había gente como Vegapunk, que se dedicaba a la investigación todo el día y simplemente vivía en el instituto de investigación. Sin embargo, aunque todos regresaran al criadero, ya sería de noche, y prácticamente no había nadie allí al mediodía. Cuando Dark llevó a los 3 pequeños al centro de crianza, no había nadie. «Quédense aquí, podemos comer en media hora», dijo Dark, despreocupadamente, y los arrojó al césped de la tienda, dejándolos jugar. Para Dark, estos 3 pequeños eran como sus propios hijos, así que nunca se anduvo con rodeos. Media hora después, Dark trajo una pequeña mesa cuadrada y los 4 se sentaron a comer. Esdeath y los Pokémon de Naruto, Ninetales de hielo, Kirlia y Ninetales, también permanecieron obedientemente en el césped, comiendo la comida especial de Dark. En cuanto a Luffy, no tenía ningún Pokémon propio. Debido a que la familia Mono tenía una forma única de interactuar con sus Pokémon, tratándolos como hermanos, a diferencia de los entrenadores y Pokémon típicos, los Pokémon de Luffy podrían considerarse los Pokémon de tipo fuego del Monte Gorbel, o incluso podría decirse que no tenía ningún Pokémon. Hablando de eso, ¿ustedes dos tienen sus propios sueños? Convertirse en el segundo líder de la Alianza. Gritaron Luffy y Naruto al unísono, dejando sus cuencos. Jaja, rió Dark con ganas ante la respuesta. El sueño de sus discípulos era alcanzar su puesto, lo que probablemente significaba que él, su maestro, aún era algo admirado por ellos. Entendía a grandes rasgos por qué Garp siempre había querido que sus nietos se convirtieran en marines gloriosos. Soy el segundo líder de la Alianza. Soy yo. Aunque Luffy y Naruto eran buenos amigos, en ese momento chocaron. HMPH, qué infantil. Esdeath miró a sus 2 hermanos menores y bebió su sopa con elegancia. Ah. Esdeath no quiere convertirse en la líder de la Alianza. Ese, debe ser el puesto más alto del mundo, ¿verdad? Dark la miró con curiosidad. En estos mundos, innumerables personas soñaban con reemplazarlo y alcanzar su nivel cada día. Dark no sabía la cifra exacta, pero calculaba que no podía ser menos que una meta pequeña. Quiero convertirme en el más fuerte, tan fuerte que todos en cada rincón del mundo sepan mi nombre. Si el líder de la Alianza simboliza el más fuerte, entonces me convertiré en el líder de la Alianza. Las palabras de Esdeath eran resueltas y llenas de ímpetu. Sus 2 discípulos jóvenes a su lado se sintieron intimidados de inmediato, con sus 4 grandes ojos mirándola fijamente. Como era de esperar de ti. ¿Cuáles son las razones de Luffy y Naruto para querer convertirse en el líder de la Alianza? Dark asintió con aprobación, satisfecho con la actitud inquebrantable de Esdeath. En cuanto a los sueños de los 3 pequeños, no le importaban mucho. No obligaría a sus discípulos a convertirse en líderes de la Alianza, siempre y cuando no fueran algún villano. Porque el líder de la Alianza es la persona más libre del mundo. Porque el líder de la Alianza es la persona más reconocida. Dark escuchó lo que dijeron los 2 pequeños, ¿de verdad? ¿Crees que sí? Y los 2 pequeños se pusieron de pie al unísono. Esdeath giró la cabeza y miró a Luffy y Naruto. Adivinó lo que sus 2 subordinados iban a decir, así que sonrió y siguió bebiendo su sopa. Preguntó Dark, confundido. El líder de la Alianza es realmente guapo. 15 de noviembre. Diocleciano, tras ser plantado por José, se enfureció, pero solo por un instante. La situación en el continente de Alquinia era bastante grave para él, así que no tuvo tiempo de ajustar cuentas con José. Se apresuró a regresar a su país para discutir los próximos pasos con varios nobles. Ignoraba que José, quien lo había plantado, se enfrentaba ahora a un desastre inminente. Goría, en el bosque a las afueras de la capital. ¿Qué quieres decir? El rostro de José se ensombreció al observar el ejército que los rodeaba a él y a Sheffield. Reconoció, por supuesto, que este ejército no era el ejército real de Goría, sino los ejércitos privados de esos nobles. Después de todo, el ejército real solo obedecía al rey y no se enfrentaría a él abiertamente. Pero lo que José no podía entender era por qué esta gente se atrevía a ser tan arrogante fuera de la capital. ¿No le temían a la muerte? Varios pensamientos le rondaban la mente. Se dio cuenta de que parecía haber calculado mal algo. Quizás el propósito de todo esto no era usar a Diocleciano para matarlo, sino distraerlo y tomar el poder.
Por supuesto, también es posible que ambos métodos se usaran simultáneamente. José, tu juego de actuar como rey ha terminado. A partir de hoy, el rey de Goria es Carlota Leonor Orrea. Un hombre corpulento de mediana edad, de pie al frente del ejército, hablaba pausadamente, sacándose la tierra de las uñas. Mientras hablaba, un camino se abrió en el ejército. Tabasa cabalgaba hacia adelante en un caballo blanco, mientras que Lon, envuelto en una capa verde oscuro, cabalgaba a su lado en un caballo negro. Ella. ¿Qué derecho tiene? Sin duda tiene más derecho que usted, señor José Leonor Orrea. Había algunas cosas que Tabasa, esta joven generación, quizá no supiera, pero para estos viejos duques que habían vivido los reinados de los reyes anteriores, no era ningún secreto. Los dos nombres pronunciados no eran sus nombres completos. Los nombres completos reales eran bastante largos, como el de Luisa, y solo omitían los nombres de algunas reinas anteriores. Farenu y Elenu eran los nombres de la madre de José y la abuela de Tabasa, respectivamente. El padre de José y Tabasa eran medio hermanos. Sin embargo, la diferencia radicaba en su ascendencia. Elenu era la reina del difunto rey, la mujer a quien el rey Goria reconoció públicamente como su esposa. Farenu, por otro lado, era una sirvienta plebeya del difunto rey. En esencia, José era un hijo ilegítimo, al que solo el autoritario difunto rey le otorgó un estatus legítimo. Como José inicialmente creía carecer de talento mágico, siempre actuó con humildad y genuinamente quiso ayudar a su hermano, razón por la cual el difunto rey confió en él y reconoció su linaje real. Solo después de que José descubrió que era un usurpador de la nada, su mentalidad cambió gradualmente. Esta es una de las razones por las que el hermano de José era el heredero legítimo, y no el propio José. Incluso si el hermano de José hubiera muerto, el heredero legítimo debería haber sido Tabasa, quien también llevaba el nombre de Elenu, no el hijo de un plebeyo. Algunos duques jóvenes y la mayoría de los nobles de menor rango lo desconocían. Sin embargo, alguien tan cercano como él, hermano jurado del difunto rey, no podía ignorar este asunto. Sin duda, estaba insatisfecho con ello. Después de todo, ¿qué derecho tenía el hijo de un plebeyo a estar por encima de ellos, los nobles? Pero no podía hacer nada. Tabasa era demasiado joven para asumir tal responsabilidad, y su madre estaba controlada por José. Aquellos como él, entre los pocos que conocían la verdad, solo podían soportarlo. Ahora que Tabasa había recibido ayuda de una fuerza misteriosa y todas sus preocupaciones se habían disipado, ya no tenía por qué mantenerlo en secreto. Duque Mordred, ¿puedo considerar esto un desafío a la dignidad de la familia real? Preguntó José. El rostro de José estaba pálido. Que su secreto más reticente hubiera sido expuesto había desmoronado sus defensas. ¿Necesito explicarte el concepto de la familia real? ¿O no entendiste lo que acabo de decir? Mordred miró a Joseph con condescendencia, como si estuviera observando un insecto. Cuando el difunto rey aún reinaba, o cuando el padre de Tabasa aún reinaba, Joseph, como su hijo y hermano, era miembro de la familia real. Sin embargo, el difunto rey abdicó, y el actual rey es Tabasa. Por lo tanto, solo los parientes directos de Tabasa son considerados miembros de la realeza. Joseph, como tío de Tabasa, ha sido excluido de la familia real. Como mucho, Joseph recibiría el título de Gran Duque, y eso solo si el rey accedía. Bien, ¿quieres rebelarte, Sheffield, envía la señal. Joseph rió con enfado, mirando a Sheffield, que había permanecido en silencio a su lado. Sheffield. Pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que algo andaba mal. Los ojos de Sheffield se llenaron de una luz rosa, y se quedó paralizado como una marioneta sin mente. Justo cuando Joseph estaba a punto de tocar a Sheffield, este giró lentamente la cabeza para mirarlo y dijo: ahora solo tienes una opción, rendirte. Al ver al familiar Sheffield frente a él, Joseph sintió un escalofrío. ¿Qué clase de poder podría siquiera controlar al familiar del vacío, Miss Nitren, cerebro de Dios? El poder para controlar a Sheffield debía ser, naturalmente, la hipnosis o una ilusión caleidoscópica. Pero solo unos pocos Pokémon caleidoscopio no acudieron, y además de los poderosos Pokémon psíquicos, solo Oscuro puede usar la hipnosis. Así que, en realidad, Oscuro está controlando secretamente a Sheffield mediante hipnosis.
Joseph, ahora sospechamos que estás planeando una rebelión y usurpando el trono, así que te hemos arrestado y lo anunciaremos a toda la capital a nuestro regreso. ¿Tienes alguna objeción? Hijo de puta. Joseph casi le da un infarto al oír esto. ¿Quién tramaba una rebelión y usurpaba el trono? ¿Les estaba dando la vuelta a la tortilla? Iban a anunciarlo a toda la capital. Aunque a este rey incompetente no le importaba su reputación después de todo, ya era completamente infame. Una vez que toda la capital fuera informada y se revelara su verdadera identidad, jamás podría reclamar el trono de Goria. Esto sería la aniquilación total de sus ambiciones. ¿No puedes? ¡Bang! Antes de que Joseph pudiera terminar la frase, Sheffield le asestó un golpe en la nuca. Llévenselo de vuelta. Cuando Joseph abrió los ojos, se encontró en lo que parecía un desierto. Frente a él estaba el Papa, que lo miraba con emoción. ¿Qué haces aquí? Joseph intentó forcejear, pero no pudo moverse. Miró a su alrededor y vio que estaba atado a una enorme cruz, y el Papa, a 1 metro de distancia, estaba en la misma situación. Nunca esperé verte aquí. Parece que Goria también era uno de sus objetivos. La voz del Papa sonó ronca como un gong roto. Joseph observó con atención y notó que la piel del Papa estaba casi completamente cubierta de finas y secas arrugas, claramente deshidratado. ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo tampoco lo conozco. Ese tipo de Lichen lo llama a Dios. Yo tampoco sé cuánto tiempo llevo aquí. El Papa negó con la cabeza. Sus ojos sin vida recuperaron un destello de luz con la llegada de Joseph. Aquí no hay día ni noche, así que no hay noción del tiempo. ¿Cómo salimos? Ríndete. No puedes salir. No tienes ni idea de lo que significa este mundo, esta prisión. El Papa sonrió, negando débilmente con la cabeza. Esta sonrisa hizo que su labio inferior se partiera y le brotaran unas gotas de sangre. Se las lamió y tragó saliva. Oye, no te rendirás así como así, ¿verdad? Lo entenderás en unos días. El Papa no tenía intención de continuar la conversación con Joseph. Al principio pensó que Joseph podría saber algo, pero ahora parecía haberlo sobreestimado. No podía perder más tiempo hablando con él. Ninguno de los dos notó que 2 dispositivos de escucha estaban instalados al otro lado de las 2 cruces, sin que ellos los vieran. La unión de estos dos era intencional. Diseñada para influirse e interactuar entre sí, quizás revelando secretos del mundo mágico. Después de todo, estos dos eran los jefes principal y secundario de la historia original, con amplios conocimientos sobre alquimia y posiblemente sabiendo cosas desconocidas para muchos. En el mundo mágico, la identidad de Joseph y su complot de años para asesinar al heredero al trono fueron expuestos, causando una gran sensación. Aprovechando esta ola de atención, la legítima heredera al trono, Charlotte, también conocida como Tabasa, ascendió al trono, legitimando así su derecho. La coronación de Tabasa fue recibida con júbilo tanto por nobles como por plebeyos. Su rey finalmente ya no era el rey incompetente. Esta joven parecía mucho más benévola y tolerante que aquel rey incompetente. Incluso si no hacía nada, sus vidas serían mucho mejores. La noticia del surgimiento de Tabasa como nuevo rey de Goria apenas se había extendido por el continente cuando otro acontecimiento conmocionó al mundo entero, aterrorizando incluso a los habitantes de Galmania. El segundo reino más grande, el ambicioso Goria, y el tercero más grande, la neutral Rumanía, anunciaron su adhesión a la Alianza de la Paz. Esta se expandió de 3 grandes potencias a 5, con la incorporación de innumerables reinos y pueblos más pequeños y anónimos. Todo el continente mostró una tendencia gradual hacia la unificación, y el territorio de las 5 grandes potencias se expandió con la incorporación de estas fuerzas menores. La posición más incómoda del mundo mágico ahora pertenecía al reino más grande, Galmania. Si este continente se unificaría o si estallaría otra guerra devastadora antes de la unificación dependía esencialmente de la decisión de Diocleciano. Diocleciano no era un necio testarudo, ni tenía la ambición de luchar contra la alianza hasta el final, arrastrando consigo a todo su reino. Sin embargo, después de todo, era un noble. Necesitaba una forma de salvar las apariencias. Fin del capítulo 475.